Hablar de Diego Armando Maradona es hablar de uno de los futbolistas más influyentes de la historia, un jugador que trascendió generaciones y dejó una huella imborrable tanto en la selección argentina como en el fútbol mundial. Pero imaginemos por un momento que Diego no hubiese nacido en 1960, sino en los años 90, lo que lo habría convertido en un futbolista de pleno siglo XXI. ¿Qué habría cambiado? ¿Qué habría significado para Argentina, para Messi y para el fútbol actual? En este video, vamos a recorrer ese universo alternativo donde Maradona pisa las canchas en una era dominada por la globalización, el VAR, las redes sociales, y una presión mediática mucho más intensa que en los años 80. Hoy vamos a ver, ¿qué pasa si Diego Maradona hubiera jugado en esta época? En este universo alternativo, Maradona habría crecido en un contexto futbolístico radicalmente distinto al de los años 70. En lugar de jugar en potreros de tierra hasta que un cazatalentos lo descubriera, habría sido detectado mucho antes por las academias modernas, gracias a los sistemas de captación de talento que hoy analizan hasta a niños de 8 o 9 años. Escuelas de élite, metodologías europeas y programas de alto rendimiento lo habrían moldeado desde pequeño, asegurando que su talento no solo fuese natural, sino potenciado por la ciencia del deporte. Con entrenamientos diseñados para mejorar la velocidad, la resistencia y la prevención de lesiones, Diego habría llegado a la adolescencia con un físico más preparado para el fútbol profesional. El Maradona que debutó a los 15 años en Argentinos Juniors habría tenido en esta época un camino más planificado, probablemente debutando en una cantera europea a muy temprana edad, ya con agentes y representantes internacionales negociando su futuro. Sin embargo, esta estructura moderna también habría puesto a prueba su esencia. Diego era un producto del potrero, de la improvisación, del juego callejero que lo hizo distinto a todos. En una academia moderna, rodeado de disciplina táctica y exigencias constantes, la incógnita sería si habría podido mantener esa rebeldía futbolística que lo caracterizaba, o si el sistema lo habría convertido en un jugador más moldeado, menos espontáneo. Si Maradona hubiera nacido en los 90, su llegada a Europa habría sido mucho más temprana que en la vida real. En lugar de brillar primero en Argentinos Juniors y luego en Boca, lo más probable es que, con apenas 16 o 17 años, algún club de élite ya lo hubiese fichado. Escenarios como una cantera en la Masía del Barcelona, el Real Madrid o incluso academias inglesas como la del Manchester City serían destinos plausibles. En un fútbol globalizado y con el scouting actual, ningún talento de ese tamaño habría pasado desapercibido más allá de los 15 años. Una vez instalado en el fútbol de élite, Diego habría tenido que adaptarse a un ritmo mucho más físico e intenso que en su época. La presión alta, la velocidad de los laterales modernos y la densidad táctica de equipos como el Bayern, el City o el PSG lo habrían puesto a prueba desde el inicio. Sin embargo, su capacidad de desequilibrar en espacios reducidos, su control cercano y su visión de juego lo habrían convertido en un jugador decisivo incluso en los sistemas más rígidos. Además, la época actual lo habría rodeado de una infraestructura que podría haberlo catapultado aún más lejos: nutricionistas, entrenadores personales, psicólogos deportivos y tecnología para medir cada aspecto de su rendimiento. Todo eso habría evitado muchas de las lesiones que lo afectaron en los 80 y, probablemente, lo habría hecho protagonista durante más años en la élite. La gran pregunta sería en qué camiseta escribiría su primera gran historia, en la del Barcelona, en la del Real Madrid o en la de algún equipo de Inglaterra o Italia. La primera gran aparición de Maradona con la selección argentina habría coincidido con un momento de transición. Tras la generación de 2006 y 2010, en la que probablemente Diego tendría unos 18 años, la albiceleste entró en una etapa de búsqueda de identidad, que en la vida real culminó con la irrupción de Messi como líder absoluto. En este escenario alternativo, sin embargo, Diego habría llegado para compartir protagonismo, generando un dúo inédito en la historia del fútbol: dos Diegos en diferentes épocas, uno con la experiencia, y el otro como la joven promesa destinada a cargar con la camiseta número 10. Su estilo de juego encajaría perfectamente en la necesidad de Argentina de encontrar un creador que pudiera asociarse con los delanteros de la última década. Imaginemos a Maradona alimentando a Higuaín o Agüero en las finales de 2014 y 2015, las historias de derrotas que marcaron esa generación quizás no hubieran existido. Incluso podría haberse convertido en el socio perfecto de Messi, liberándolo de la responsabilidad de tener que bajar al medio campo para crear, algo que durante años le costó a la selección. La presión sobre Leo se habría reducido, y con ella, la narrativa de que jugaba solo en los torneos más importantes.
En la Copa del Mundo de 2018, por ejemplo, un Maradona en plenitud habría cambiado por completo el panorama. Mientras el equipo sufría contra Francia en octavos, un jugador capaz de romper líneas con la conducción y de inspirar a sus compañeros en los momentos más difíciles habría sido decisivo. La posibilidad de que Argentina hubiese llegado más lejos en ese torneo sería altísima. Y, mirando hacia 2022, el binomio Messi-Maradona habría convertido al albiceleste en una potencia imbatible, con la posibilidad de conquistar no solo un mundial, sino dos en la misma década. Hablando de Messi, este creció en una Argentina en la que Maradona era mucho más que un ídolo, era un símbolo nacional. Su figura estaba presente en las charlas de café, en los estadios, y en cada comparación que se hacía con cualquier futbolista nuevo. Sin ese referente vivo y cercano, Messi habría encontrado un panorama distinto. Quizás su inspiración hubiera provenido de jugadores internacionales como Ronaldinho, Zidane o incluso Ronaldo Nazario, quienes ya brillaban en Europa cuando Leo daba sus primeros pasos en el Barcelona. El vacío que dejaba Maradona no significaba la ausencia de referentes, pero sí la falta de un espejo argentino tan poderoso con el cual compararse. Esa diferencia podría haber influido en la manera en que Messi se percibía dentro de la historia del fútbol argentino. Sin Maradona como punto de referencia, Messi tal vez habría crecido sintiendo menos la presión de ser el heredero natural de alguien tan incomparable. Podría haber forjado una identidad menos condicionada por la comparación, construyendo su camino sin la carga del eterno debate entre Maradona o Messi. Esto habría cambiado también la narrativa de los medios y de la hinchada argentina, en vez de exigirle repetir las hazañas de un mito, tal vez lo habrían disfrutado simplemente como el mejor talento que emergía de su país en ese momento. Si Maradona hubiese nacido en los años 90, habría tenido que enfrentarse a un entorno completamente distinto al que conoció en los 80. El fútbol moderno ya no se vivía únicamente en la cancha y en las tribunas, sino en un escaparate global de cámaras, redes sociales y noticieros deportivos disponibles las 24 horas. Cada gesto, cada partido, y hasta cada salida nocturna habrían sido seguidos con lupa por un periodismo mucho más invasivo, con imágenes virales y titulares al instante. Para alguien con la personalidad intensa y pasional de Diego, esa exposición mediática constante podría haber sido tanto un arma como una carga. Al mismo tiempo, los clubes y las selecciones nacionales en este contexto exigen una disciplina férrea a sus futbolistas, con cuerpos técnicos, psicólogos y especialistas que buscan controlar cada aspecto del rendimiento y la vida privada de los jugadores. Maradona, con su carácter rebelde, habría tenido que aprender a convivir con un sistema mucho más restrictivo, que no tolera tanto las excentricidades o las actitudes desafiantes. En lugar de los escándalos que en los 80 se conocían semanas después por un periódico, en el siglo XXI, cualquier error personal de Diego habría estallado al instante en todo el mundo. Este choque entre la espontaneidad de su personalidad y la rigidez del fútbol moderno podría haber convertido a Maradona en un ícono mediático aún más grande, o en un futbolista permanentemente en guerra con la prensa y las instituciones. Su manera de jugar y de vivir no habría pasado desapercibida, y en una era donde los futbolistas se convierten también en marcas globales, su figura habría despertado debates más intensos sobre hasta dónde puede llegar la libertad de un genio dentro de un deporte tan comercializado. La gran incógnita en este escenario alternativo es el techo real que Maradona habría alcanzado en el fútbol moderno. En una época marcada por la preparación física extrema y la obsesión por las estadísticas, Diego se habría visto obligado a adaptarse a un ritmo de entrenamiento y de juego mucho más exigente que el de los 80. La pregunta es si esa adaptación lo habría llevado a prolongar su carrera o, por el contrario, a chocar contra un sistema que castiga duramente la indisciplina. Imaginemos, por ejemplo, un Maradona en la Champions League moderna, enfrentando a defensas ultrarrápidas y sistemas tácticos cerrados. Con espacio reducido, su inteligencia y su técnica lo habrían mantenido vigente, pero también lo habrían forzado a reinventarse como un futbolista menos explosivo y más cerebral, tal vez parecido a lo que vimos en jugadores como Iniesta o Modric, pero con el agregado de un instinto de killer frente al arco. Y en selecciones, un mundial con Maradona nacido en los 90 podría haber significado un nuevo ciclo dorado para Argentina, especialmente si coincidía con la madurez de una camada como la de 2014 o 2022. El otro factor clave sería la longevidad. En el fútbol actual, la medicina deportiva y la recuperación avanzada permiten que jugadores de élite se mantengan competitivos incluso más allá de los 35 años.
Con acceso a esas herramientas, Maradona podría haber extendido su carrera mucho más de lo que lo hizo en la vida real, siempre y cuando hubiera sabido convivir con la disciplina que eso exige. De haberlo conseguido, no solo habría competido por balones de oro en la era de Messi y Cristiano, sino que también habría sido parte activa de la conversación sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, pero en un contexto mucho más comparativo y directo con ellos. En esta línea de tiempo alternativa, el legado de Maradona no sería un recuerdo de los años 80 y 90, sino una historia que se entrelazaría directamente con las de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar o Mbappé. En lugar de ser una figura mitológica del pasado, Diego sería un contemporáneo de esos gigantes, compitiendo con ellos por títulos y premios individuales, obligando al debate a girar en torno a comparaciones directas. La eterna pregunta de quién fue el mejor de todos los tiempos, no se centraría en épocas distintas, sino en un mismo escenario donde los genios coincidieron en la cancha. El impacto cultural también sería distinto. En la Argentina, Maradona seguiría siendo el ícono popular que representa la lucha contra la adversidad, pero en un contexto globalizado su imagen se multiplicaría de forma exponencial. Sus jugadas, entrevistas y polémicas estarían en TikTok, en Instagram y en transmisiones que llegan a millones en segundos. Diego no sería solo un referente para los argentinos, sino para una audiencia mundial que lo habría visto competir semana a semana en las grandes ligas europeas modernas, generando una conexión mucho más inmediata con las nuevas generaciones. Además, ese legado compartido significaría que no existiría un vacío entre generaciones como el que vemos en la realidad. En lugar de tener a un Messi que se inspira en las hazañas de un Maradona que ya se había retirado, el mundo habría presenciado un relevo en tiempo real, dos genios argentinos compartiendo etapas distintas, uno abriendo caminos mientras el otro terminaba de pavimentarlos. Ese cruce entre pasado y presente habría cambiado la narrativa del fútbol para siempre, dejando una herencia aún más difícil de separar entre lo individual y lo colectivo. Imaginar a Diego Maradona en esta época es jugar con una de las ideas más fascinantes del fútbol. ¿Cómo se mide el talento de ayer en el fútbol de hoy? Quizá la tecnología habría borrado parte de su mito, pero al mismo tiempo le habría dado herramientas para volverse aún más imparable. Y en esa convivencia con Messi, Argentina podría haber escrito la etapa más gloriosa de su historia. Al final, lo que que hubiese pasado nos deja, es una certeza: Maradona fue único en cualquier tiempo, y pensar en él en el siglo XXI, nos hace valorar aún más lo que realmente fue en el siglo XX. Dime en los comentarios, si Maradona hubiese jugado en esta época, ¿crees que habría logrado ser la leyenda que es en la vida real? ¿O se hubiera quedado por debajo de Messi, Cristiano y Pelé? Esto es, Reescribiendo el Fútbol, y nos veremos en el próximo universo alternativo de este deporte.